Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy trataremos de un tema de enorme importancia, la libertad religiosa en peligro de desaparecer en Europa. Lo abordaremos con nuestros tertulianos, pero antes de comenzar el debate te ofreceremos la primera de las 3 pizcas musicales acostumbradas. Hoy serán muy breves, pero muy jugosas. Nuestro compositor será otra vez Johann Sebastian Bach, y de su genio escucharemos 2 invenciones y una breve sinfonía para clavecín, las 3, interpretadas por el director de orquesta, organista, clavecinista, director de coro, musicólogo, profesor universitario, pianista, compositor, Gustav Leonhardt, fallecido en 2012. Quien fue uno de los precursores de la revolución interpretativa de la música antigua. Como clavecinista no ha tenido igual en las últimas décadas. Por eso, los 3 temas que escucharemos están interpretados por él, al clavecín. El clavecín, antecesor del piano, fue uno de los instrumentos más populares durante el barroco y gracias, entre otros, a Leonhardt, vuelve a ser apreciado y escuchado de nuevo. Escuchemos pues a Gustav Leonhardt interpretando la invención número 8 en mi mayor de Bach, quien compuso originalmente estas pequeñas piezas, de las cuales escucharemos hoy 3, como ejercicios para enriquecer la educación musical de sus alumnos. No os cuento las peculiaridades técnicas y musicales, porque el que entienda un poco las va a ver a la primera, y el que no, sencillamente va a disfrutar este poquito más de 1 minuto. Es muy breve. Escuchemos. Llegados aquí, después de escuchar esta joya musical, a pesar de la brevedad,
te presentamos a nuestros tertulianos de esta tertulia del cuarto de atrás. A través de la fibra óptica llega Camilo Esperón, un aficionado a bucear en la actualidad tras la actualidad. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. También por el mismo medio se une al cuarto de atrás Pedro Crenes, un escritor consagrado que traslada aspectos de la actualidad a sus libros en forma de creaciones literarias. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Por la misma vía entra en el cuarto de atrás Carlos Rodríguez, quien procura iluminar las motivaciones de los seres humanos con la luz de la Biblia. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo. Asimismo, contamos con la presencia de Daniel Ofcan, director de Protestante Digital, que procura traer diariamente ante sus lectores lo más trascendente de la actualidad. Bienvenido, Dani. Muchas gracias. Coordina este cuarto de atrás Daniel Baluja. La noticia que servirá de fondo a este cuarto de atrás se origina en Finlandia. El diario La Razón titulaba el 26 de enero de este año: Finlandia juzga a una exministra por incitar al odio con sus comentarios homófobos. En el caso sin precedentes sobre la libertad de expresión, el Tribunal del Distrito de Helsinki también debe decidir si citar la Biblia puede considerarse un delito en algunos casos en Finlandia. Al llegar al tribunal con una Biblia en la mano, la exministra aseguró que estaba honrada de defender la libertad de expresión y de religión. Espero que hoy pueda quedar claro que no tengo ningún deseo de ofender a ningún grupo de personas, pero se trata de salvar a las personas para la vida eterna. Esto decía Räsänen, médico y diputada de un pequeño partido desde 1995, que calificó la homosexualidad como un trastorno del desarrollo en una carta de opinión publicada en Internet en 2004 y como una vergüenza y un pecado en Twitter en 2019, dijo el fiscal. Es decir, formaba parte de la acusación. En un programa emitido por la radio pública ILE en 2019, Räsänen describió la homosexualidad como una forma de degeneración genética, agregó el fiscal, más bien la fiscal, acusándola de 3 cargos de odio contra los homosexuales. Räsänen ha negado haber actuado mal y esgrimió que las afirmaciones del fiscal no tenían fundamento. Siento una gran responsabilidad porque soy consciente de que este caso es histórico para la libertad de expresión y de religión, aseguró a Reuters en un correo electrónico antes del juicio. Obviamente, si los cristianos que se adhieren a las enseñanzas de la Biblia tienen derecho a participar en el debate público, y defendió sin ningún tipo de remordimiento por ofender al colectivo LGTBI. En su artículo de opinión en 2004, Räsänen llegó a decir sin prueba alguna que la evidencia científica demostraba, y recordemos que es médico, demostraba innegablemente que la homosexualidad era un trastorno en el desarrollo psicosexual de una persona y sugirió que las relaciones homosexuales a una edad temprana podrían conducir al abuso sexual por parte de hombres adultos. En su comentario de 2019 en Twitter, Räsänen cuestionó la decisión de la Iglesia Estatal Evangélica Luterana finlandesa por asociarse con una asociación líder de derechos LGTBI para organizar un evento del orgullo y publicó una foto de una cita de la Biblia que condena las relaciones homosexuales. Irónicamente, termina esta parte del artículo que he reseñado, Räsänen, ministra del Interior bajo la coalición de derechas que gobernó Finlandia entre 2011 y 2015, fue quien hizo aprobar la actual ley finlandesa contra incitación al odio. Por su parte, la cadena SER, el 24 de enero, en su sección Ración de Fanáticos, que he podido escuchar de nuevo esta tarde, en la voz de Soledad Gallego Díaz, dice: el fiscal opina que su libertad religiosa no incluye el derecho de incitar al odio
y que el caso se tiene que basar en las leyes y no en la Biblia. Sea como sea, el tribunal tendrá que decidir si se pueden citar las Sagradas Escrituras en determinadas ocasiones y en determinado contexto, sobre todo el Antiguo Testamento. Termina esta intervención en Ración de Fanáticos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se las trae, dicho literalmente por esta periodista. Según recoge Infocatólica, el 17 de febrero de este año, la fiscal Ano Mantilla hizo una distinción entre el fuero interno y externo de la libertad religiosa. Se permite a la gente pensar lo que quiera, pero la expresión de la fe puede ser restringida. Este tribunal no se ocupa de las opiniones religiosas sobre la Biblia y la homosexualidad. Se ocupa de la expresión de estos puntos de vista. Entender los hechos como pecado es despectivo. La fiscal se refirió a un informe del Consejo de Europa en el que se recomienda a los estados que adopten una postura firme contra las violaciones de los derechos y de las minorías sexuales. Según las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 31 de marzo de 2010, las comunidades religiosas también deben promover la tolerancia de la homosexualidad. Al final, se trata de si se puede expresar lo que es pecado en la ética sexual basándose en las enseñanzas de la Biblia. Sigue el artículo. Si no se permite expresarlo, se viola la libertad de religión, porque la libertad religiosa incluye el derecho a creer, pero también a enseñar, difundir y transmitir la fe a los demás. Estas son palabras de la exministra, de la acusada, de Rasanen. Repito esto. Al final se trata de si se puede expresar lo que es pecado en la ética sexual basándose en las enseñanzas de la Biblia. Si no se permite, se viola la libertad de religión, porque incluye el derecho a creer, pero también a enseñar, difundir y transmitir la fe a los demás. Y después aparece un artículo publicado por el Forum Libertas el 9 de marzo de este año en Helsinki, diciendo que el tribunal ha desestimado todos los cargos contra la diputada finlandesa Päivi Räsänen y el obispo luterano Juhana Pohola en una sentencia unánime, concluyendo que no corresponde al tribunal interpretar los conceptos bíblicos. La Fiscalía ha sido condenada a pagar más de 60.000 euros en costas y tiene 7 días para apelar la sentencia, que al final han apelado. Bueno, vamos a entrarle al grueso del asunto. Y ya que tenemos hoy aquí a Dani, teniendo detrás un medio en el cual todos los días tiene que buscar artículos que interesen a sus lectores, y este tema pues lo han tratado bastantes veces en líneas generales y de entrada. Dani, ¿tú qué dirías de esta situación? Bueno, ha sido una situación muy llamativa por cómo se ha desarrollado primero en un país de tradición protestante como es Finlandia y con una libertad de religión muy, muy asentada. También ha sorprendido el hecho de que la denuncia se haya hecho contra un cargo político de tanta relevancia como es el de Päivi Räsänen, que, como bien decías, fue incluso ministra de Interior. Y también otro detalle que sorprendió fue la acusación, el tipo de acusación que se le hizo de delito de odio o de delito de incitación al odio a raíz de ciertas publicaciones, algunas en una publicación en Twitter, una participación en un programa de radio y algún detalle más. Creo que el otro era un libro, un pequeño librito que ella publicó en el año 2004 o 2005. Al final, viendo el caso y cómo se desarrolló, lo que quedó demostrado, y eso es lo que no se recoge bien, yo creo que en la noticia de La Razón, la primera que citabas, sí, era que las acusaciones que la Fiscalía lanzó contra Räsänen eran falsas. Es decir, ella en ningún momento denigró a los homosexuales por su tendencia sexual. En ningún momento ella los consideró con menor dignidad, ni dijo en ningún momento que fuera una situación de enfermedad o de trastorno, sino que ella, bueno, pues explicó algunos condicionantes que se podían dar en algunos casos de adultos, que podían tener pues
consecuencia de problemas que pudieran haber tenido las personas en su desarrollo infantil. Y es algo que dicen los psicólogos y dicen también los médicos, es decir, no dijo nada diferente a lo que dice la ciencia en este sentido. El problema fue que sí que en la parte que tiene que ver con la libertad religiosa, con las opiniones en base a la Biblia, ahí es donde está el conflicto. Es decir, ¿puede una persona expresar lo que dice la Biblia y decir que está de acuerdo con ello, sí o no? Y esto es lo que se dirimía aquí un poco. Y la Fiscalía se apuntaba a que no, que hay cosas que ya en el ámbito público no se pueden decir, aunque las diga la Biblia. Y Päivi Räsänen y la mayoría de los cristianos pues consideran que sí se puede hacer. Entonces este ha sido un poco el conflicto. Lo bueno es que finalmente pues ha ganado el caso, pero bueno, es muy preocupante que evidentemente haya ya una fiscalía que procese hasta este punto a una política de tanta relevancia y que también lo haga pues apoyándose, como decía algunas de las noticias que has citado, en doctrina que viene desde Europa, de la Unión Europea, y por lo tanto pues puede llevar a que este caso se replique en otros lugares en el futuro. Pedro, ¿tú cómo ves el tema así en líneas generales? Pues yo creo que ha sido para nosotros, y debemos vivirlo así, como una victoria para la libertad de expresión. Y creo que es muy importante empezar a matizarlo así. Claro que como creyentes está bien que podamos creer y expresar y enseñar lo que creemos, pero como hemos dicho muchas veces, de cara a la galería, en el sentido del aerópago, por decirlo así, nuestro lugar en la plaza, pues esta es una victoria que ganamos, y también lo dice la exministra, que es importante vivirlo como una victoria para la libertad de expresión, porque al fin y al cabo es por ahí donde van a empezar a apagarnos las luces y a desconectarnos, ¿no? Ya ni siquiera será un problema lo que la Biblia diga, da igual, sino que como cristiano, tú, si te confiesas evangélico, cristiano, creyente, lo que sea, no podrás decir ciertas cosas en la universidad, en los institutos, en los colegios, y lo peor de todo será que viviremos bajo una dictadura del otro lado, que ellos sí podrán adoctrinarnos, podrán decir lo que piensan, decir lo que les da la gana, pero si tú te significas como cristiano, ya vamos a tener un problema contigo, hay que apartarte porque no estás diciendo, vas a decir, y ya incluso iremos a peor, casi estaremos en Minority Report, ¿no? Si lo piensas solamente, que quieres decir cosas que van a estar en contra de lo que los demás piensan, entonces tú eres convicto ya de un delito de odio, ¿no? Y eso es muy grave. Entonces, creo que tenemos que seguir incidiendo en el hecho de que somos creyentes, evidentemente, pero una vez más, en la sociedad en la que estamos, somos ciudadanos de pleno derecho, tenemos derecho a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, exactamente igual que todo el mundo. Y si los demás dicen cosas que me ofenden a mí, yo también tengo el derecho de poder decir cosas que posiblemente ofenderán a los demás. Además, hay que tener en cuenta que unos se ofenderán y otros no. Unos cambiarán de canal, otros apagarán la radio. Y lo importante es que vivamos bajo una libertad de expresión que nos ampare a todos. Carlos. Pues sí, la verdad que estamos ante un caso preocupante, y en el que concurren también varios asuntos preocupantes. Algunos de ellos ya se han mencionado, como es la libertad de expresión, la libertad religiosa, que luego podremos incidir lógicamente en ellos. Pero es un caso preocupante, como decía Daniel, se está atacando a una figura importante ahí en Finlandia, dentro de la vida social y la política, y con todo descaro, ¿no? Pues se la ha llevado a la policía a interrogarla, se la ha llevado finalmente ante la corte y bueno, con un desparpajo, con una naturalidad por parte de la fiscal, que más bien parecía un inquisidor de hace siglos, que no un fiscal de derecho, vamos. Es algo increíble. Pero fíjate, como digo, es un caso preocupante porque el detonante, por así decir, de este caso, fíjate que bueno, llevamos ya mucho tiempo, ¿no?, sufriendo lo que es la presión del lobby gay, ¿no?, los cristianos, la iglesia cristiana. Pero fíjate cuál fue el detonante. Precisamente un tuit de Päivi Räsänen, un tuit dirigido a la iglesia
que había aceptado participar en la celebración del orgullo gay. O sea, la propia Iglesia luterana, su iglesia, debe ser una ramificación, debe ser alguna denominación de la Iglesia luterana, había aceptado participar en estas ceremonias, ¿no? Llámales como quieras, ¿no? Del orgullo gay. Y ella simplemente tuitea ese párrafo o esos versículos de Primera de Romanos. Es curioso que ese fue el detonante. Es cierto que ella ya anteriormente, como bien ha dicho Daniel, pues ya tanto en televisión como en otros círculos, pues había dado su opinión. Pero el detonante fue cuando ella se dirige a su propia iglesia. Y esto me preocupa muchísimo. Me preocupa que la propia iglesia sea la que pueda estar defendiendo posturas, yo qué sé, éticas que son contrarias a la palabra de Dios. Ese sería para mí ya el primer asunto que, como digo, me preocupa, ¿no? Pero que desde luego que este caso encierra muchos más. Camilo. Bueno, yo voy un poquito en la línea de Carlos, que lo preocupante es que en el seno de la iglesia a la que ella pertenece, que es la iglesia luterana de Finlandia, pues que la oposición mayor saliera por ahí, ¿no? Una mujer que se deja la medicina, porque como cristiana ve que se están cometiendo barbaridades en el caso del aborto, y ella dice, ¿cómo puedo defender yo este tema? Metiéndome en política. Y acaba siendo una persona muy importante en la política de su país, presidiendo ese partido demócrata cristiano, y por defender los valores cristianos, quien se le venga encima sea precisamente la Iglesia. Es lo triste. Hay que decir por otro lado que la Iglesia Católica de Lituania se manifestó a favor, iglesias ortodoxas pues de Hungría o de Bulgaria se manifestaron a favor y otros grupos protestantes europeos sí la defendieron abiertamente, como la Alianza Evangélica Europea también públicamente apostó por ella, ¿no? En el sentido de defenderla. Pero es triste también que en el medio de la Iglesia cristiana pues se levante, digamos, la mayor oposición. Y yo pienso que el tema no es la libertad religiosa, es la libertad de conciencia, la libertad de expresión que cada vez se está conculcando más aquí en Europa, pero por encima de todo quieren llevar a los cristianos por delante, ¿no? Una cosa que me llamó la atención es que la Fiscalía, con todas esas acusaciones importantes, para mí que lo que más le dolió a la fiscal es que utilizara la palabra pecado, como si fuese la palabra pecado fuese algo, yo que sé, de la prehistoria, y que traer esa palabra hoy en día a un medio público es anatema, ¿no? Por decirlo un poquito con lenguaje bíblico. Eso es lo preocupante, ¿no? Fíjate cómo está la moral europea para que la palabra pecado ofenda tanto, ¿no? Dani, una pregunta. ¿Tú crees que ha habido un intento ejemplarizante al ir contra alguien tan significado en la sociedad finlandesa como Päivi Räsänen? Bueno, sí, es muy posible que haya ese intento, ¿no? de que el caso, de esta manera, atacándole a ella, pues de alguna manera se busque ese efecto censura de los que piensan como ella. Y eso lo ha dicho ella misma también. Ella ha dicho que era un caso que lamentablemente lo que ella estaba viendo es que en los últimos años menos personas se atrevían a hablar públicamente a lo mejor de estos temas porque temían que les pudiera pasar como lo que le había pasado a ella, que pudiera acabar en tribunales, o no tanto solo por los tribunales, sino también por el efecto que tuvo a nivel mediático. Es decir, una de las cosas que también publicamos antes de que se celebrara el juicio, que fue llamativa, es que para la mayoría de la población en Finlandia ya era culpable. Es decir, ya sin que la sentencia hubiese salido ya aún, sin que se hubiera dado todavía el veredicto, la gran mayoría de la sociedad finlandesa consideraba que era culpable y que tenía que ser condenada. Entonces, claro, digamos que ese efecto colateral yo creo que está muy calculado en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? lo que ocurre en el futuro.
está claro que estos temas no son temas fáciles y de los que todo el mundo tenga capacidad para hablar o para tratar, pero son temas que están ahí y que forman parte de la Biblia también y que forman parte de algo muy importante que tiene que ver con la concepción del ser humano que presenta la Biblia. Así que es un punto tan importante que por eso no se puede renunciar a él de manera tan ligera. Y bueno, pues el conflicto religioso que hay detrás también, pues está claro, ¿no? Iglesias liberales que lamentablemente pues ya se han unido a esta tendencia y lo que están experimentando, que eso sí que es importante mencionarlo, digamos que esta es una tendencia que lleva ocurriendo aproximadamente unos 30 años, hace unos 30 años más o menos que empezó esta ola en muchas de las iglesias liberales y prácticamente todas están perdiendo miembros y estancándose totalmente y bueno, pasando a la irrelevancia total por esa renuncia que están haciendo a lo que es lo que la Biblia enseña en este aspecto y junto con pues muchos otros que también se van desdibujando a partir de ahí. Hay un refrán muy antiguo que dice: cuando las barbas del vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Pedro, ¿tú crees que aquí sería de aplicación eso? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente, no lamentablemente, sabiamente debemos empezar a tomar nota. Creo que Daniel Hofkamp ha dicho una cosa muy importante y es que no todo el mundo tiene la misma capacidad para hablar de estos temas y que no se trata de hacer bandos, que eso es una cosa que yo que observo en muchas iglesias, en muchas páginas de iglesias, que si tú quieres ser un buen cristiano tienes 3 enemigos. La gente que es homosexual, los que se van de fiesta, eso no es así, y esto es aberrante. Entonces, lo que hay que tomar de la palabra de Dios es la misericordia, el amor, el respeto, evidentemente, eso por delante. Y cuando uno no sabe de algún tema, lo que tiene que es remitir a otra persona que pueda hablar con más propiedad sobre el tema. Entonces, yo creo que también se ha bajado esto al nivel de la calle y es como una especie de seña, ¿no? Como pasa en general, ¿no? Yo soy muy progre porque tengo un amigo negro, tengo un amigo que vende drogas, tengo un amigo que... Eso es absurdo. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas para no meter la pata, pero yo creo que seremos sabios en estudiar bien estos temas y ponernos en remojo, claro que sí. Carlos, ¿y qué pasa entonces a partir de ahora? Por ejemplo, si son 3 minutos, mejor que 5. Sí, porque tengo que... es el medio tiempo. Bueno, ¿tú crees que será el momento en esta hora y ante estos acontecimientos de tener que plantearse una manera de enfrentar estas cosas sin, hacer light el mensaje de la Biblia? Bueno, vamos a ver. Ya te he dicho, ¿no?, que estoy muy preocupado por este asunto. Se pretende, de alguna manera, con todo esto, atemorizar a los cristianos en general para que estén callados. Se pretende atemorizar a la Iglesia, a la propia predicación de la Biblia. Como se te ocurra, porque está demostrado que te van a llevar a juicio, como se te ocurra, pues bueno, emitir algún tipo de juicio ético, ¿verdad?, con relación a este tema que estamos considerando, como es el de la homosexualidad, pues sabes que van a ir a por ti y pretenden con esto, pues como digo, atemorizar a los cristianos. Pero creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, es un error porque el cristiano verdadero, precisamente, es alguien que no tiene un espíritu de cobardía. Y creo que aquí hay un error, hay una equivocación, ¿no? Los que piensan que en el futuro, presionando a la Iglesia cristiana y a los cristianos, pues van a poder deshacerse de ellos, están muy equivocados. Es cierto que un gran núcleo, como decía Daniel Hofkamp, ¿no?, liberal y tal de la Iglesia, pues se vaya diluyendo y incluso desapareciendo. Pero la verdadera Iglesia, los verdaderos cristianos, tienen otro espíritu y ese va a prevalecer
pero por la gracia de Dios y por el poder de Dios, efectivamente, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí de momento. Hacemos un alto en nuestra tertulia por el tiempo, porque este es el medio tiempo, el tiempo del descanso. Hacemos un alto en nuestra tertulia del cuarto de atrás para ofrecerte una nueva pizca de adobo musical surgida del genio de Johann Sebastian Bach o Johann Sebastian Bach e interpretada al clavecín por el maestro de clavecinistas Gustav Leonhardt. Se trata de la invención número 12 en la mayor, BWV 783. Todos estos temas y otros que venían con ellos han sido tomados de la pluma y letra de Johann Sebastian Bach en un documento que se encontró. Escuchemos esta invención número 12 en la mayor, BWV 783. También dura 1 minuto y medio, o sea que no hay problema. Después de escuchar este breve pero jugosísimo tema de Johann Sebastian Bach, un artículo más que aparecía por ahí el día 8 de este mes, en Gaudium Press, supongo que es una prensa católica, supongo. Fiscalía de Finlandia sigue persiguiendo a ministra Räsänen por citar la Biblia. Finalmente, el 30 de marzo pasado, el Tribunal del Distrito de Helsinki desestimó los cargos, dijo que no corresponde al Tribunal de Distrito interpretar conceptos bíblicos, expresó también que debe haber una razón social de peso para interferir y restringir la libertad de expresión y que en este caso no existía, pero resulta que en una estructuración diferente a otros, el sistema judicial de Finlandia permite recurrir este tipo de sentencias hasta que lleguen al Tribunal Supremo, por lo que el calvario de la exministra por sus posturas cristianas continuará. Todo indica que, aunque la Fiscalía sabe que finalmente perderá su caso, lo que quiere es castigar a la ministra, a la exministra, pero sí parlamentaria, y a todo el que intente algo parecido con la dura carga de un proceso interminable. Sin embargo, la exministra Räsänen, que declara que sí ha sufrido, pero sigue firme en su defensa. Este caso lleva casi 3 años pesando sobre mí y mi familia. Después de mi completa exoneración en el tribunal, estoy consternada por el hecho de que el fiscal no deje de lado esta campaña de acoso contra mí. Una vez más, estoy dispuesta a defender la libertad de expresión y religiosa, no solo por mí, sino por todos los que puedan verse afectados en un futuro. Por lo demás, la Fiscalía de Finlandia está malgastando el dinero público, pues ya el Tribunal de Helsinki la condenó a pagar los costos del proceso que iban por los 60.000 euros. Camilo, ¿tú cómo ves esta persecución? Tristemente la veo como algo natural en la Europa que hoy nos contempla, ¿no? En palabras de Pilar Rahola en su tesis, lo definió como cristianofobia. Al menos esa es la primera persona que yo le escuché este término.
y creo que no estaré de acuerdo con ella en algunos puntos de vista políticos, pero en esto tengo que estar de acuerdo con ella al 100%, ¿no? Y esta cristianofobia que impera por Europa, evidentemente, se va transformando en leyes que cada vez irán coartando nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de expresión, ¿no? Y leyes anti-homofobia pues están saliendo ya. Hace una semana aquí en el país se aprobó una ley donde se prohíbe tajantemente, bajo unas penas bastante duras, pues yo que sé, que un homosexual pues quiera tener algún tratamiento psicológico, psiquiátrico o de otro tipo médico, ¿no? O sea, totalmente prohibido. Estamos coartando la libertad, digamos, de un ciudadano que en algún momento quiere ser tratado. Eso no debería ser un delito bajo ningún concepto, pero ya es un delito importante aquí en España, ¿no? Pero Europa sigue el mismo camino y saldrán más leyes. Y entonces, pues eso coartará nuestra libertad de expresión, pero como decía Carlos, pues el valor no vamos a tener que perderlo nunca y defenderlo. O como bien decía Daniel, pues todas estas iglesias que se ven arrastradas por este liberalismo y por este cristianismo, al fin y al cabo no van a ningún lado, porque donde no hay alimento espiritual, no hay pueblo que aguante ahí. Si tú vas a una iglesia para solamente participar de una opinión política que el mundo, donde el mundo impera, y no te dan un alimento espiritual de verdad, pues ahí no vamos a ningún lado. Estudios en Estados Unidos, que uno de los pocos movimientos que, aparte del pentecostal, es las iglesias bautistas del sur, y los sociólogos decían, estas iglesias van hacia adelante por una sencilla razón, porque se mantienen firmes en la Biblia y lo que la Biblia explica. No se apartan de ese mensaje que tiene la Biblia. Y por tanto yo creo que ahí es a donde tenemos que agarrarnos si queremos también, digamos, ser cristianos y ser luz del mundo y sal de la tierra. Y si no, seremos otra cosa que de cristiana no tendrá nada, ¿no? Eso yo. Dani, una pregunta. Tú sabes perfectamente que las leyes pro LGTB o LGTBI o LGTB más y todas esas cosas, esas leyes, como sabes tú perfectamente, las autonómicas, porque la nacional no está, pero las autonómicas se han aprobado la mayoría de las autonomías. No en todas, pero creo que faltan 2 o 3. La mayoría las han aprobado. Tú, desde tu perspectiva, que estás un poco más arriba en la torre mirando lo que pasa, ¿tú por qué crees que no se están aplicando a rajatabla esas leyes? Bueno, las leyes yo creo que se han ido aprobando son un poco para dar el gusto o para, de alguna manera, pagar de alguna manera ciertos favores o ciertas tendencias que hay a nivel mundial, que tienen que ver mucho también, pueden acabar teniendo que ver también con financiación y también con una especie de bien quedar que aquí en el ámbito de la política es bastante común. Es decir, muchas cosas de las que se aprueban muchas veces se sabe que van a quedar un poco en cierto papel mojado, al menos inicialmente, porque suelen ser leyes a veces con una carga ideológica muy fuerte, pero muy poca efectividad cuando realmente se tienen que ejecutar, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando con todas estas leyes autonómicas. Es decir, ¿qué es lo que han tocado? ¿Dónde están tocando? Pues donde pueden tocar, que son los aspectos de la educación. En ese aspecto sí que se está notando. Difusión de cultural, difusión en cuanto a que institucionalmente pues todo este tema del LGTB pues tiene cada vez más presencia. Pues todo eso está ahí. Pero la parte sancionadora, evidentemente, cuando tú vas a sancionar, vas a generar una polémica, porque a no ser que sea una cuestión muy, muy flagrante, lo que te vas a encontrar es gente que no entiende que puedas llegar a aplicar una sanción, pues eso, a alguien que ha hecho un asesoramiento a una persona que se lo ha pedido, por ejemplo. O como ahora ocurre en Reino Unido, que están amenazando a los pastores que oren por las personas homosexuales, que si alguien te viene a pedir oración por ese tema, tú no puedes orar siquiera por la persona, porque la ley te lo impide. Claro, esto no tiene sentido, es decir, no se puede llegar a ese punto de persecución que de alguna manera algunos lobbies intentan poner en marcha, pero que chocan con lo que es el sentido común y con el cierto desarrollo de normalidad de la sociedad. Por eso creo que se están
estrellando este tipo de iniciativas. Incluso aquí en España, cuando se intentó sancionar y la Comunidad de Madrid procuró sancionar a una coach que estaba ofreciendo este tipo de ayuda, de consulta a homosexuales, pues finalmente el tribunal le acabó dando la razón a la coach y no a la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Las leyes están ahí. Eso lo que quiere decir. Ahora se quiere aprobar una ley estatal. Se va avanzando poco a poco y en algún momento pues puede ser que también los jueces tomen otras decisiones. Entonces, la deriva, evidentemente, pues puede preocupar o puede generarnos cierta preocupación. En todo caso, siempre tenemos que intentar buscar sinergia con aquellos grupos que de alguna manera, aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, pues sí que estén de acuerdo, por ejemplo, en proteger la libertad de expresión, proteger la libertad de las personas, proteger la libertad de educación, ciertos aspectos que realmente son constructivos y que de alguna manera podemos compartir más allá de lo que somos solo los cristianos, porque está claro que para temas de este tipo, ideológicamente, ahora mismo estamos en la minoría. Entonces, hay que buscar otros puntos en los que podamos estar de acuerdo y podamos de alguna manera abrirle los ojos a la gente de los problemas que pueden traer estas leyes, como está pasando, por ejemplo, con el tema de la ley trans ahora, que cada vez hay más personas y más colectivos de diferentes ideologías pues manifestándose en contra de la misma. Aparecía un artículo que no me digáis dónde lo pesqué porque yo no lo sé, un artículo de Rebelión en la Granja, creo que es un blog, por George Neumayer, publicado el día 3 de abril en inglés y bueno, alguien lo pasó al castellano y por eso lo tengo delante, y en ese artículo titulado Una heroína cristiana en Finlandia, dice en el artículo algo muy preocupante, que aunque ya se mencionó antes también, la lucha de Räsänen ha sido solitaria. Muchos de sus compañeros luteranos se oponen. De hecho, una de las declaraciones por las que fue procesada tenía que ver con la crítica a la jerarquía luterana por ceder a la agenda LGTBI y se opuso a su apoyo a las semanas del orgullo gay. Argumentó Räsänen que amar al pecador no requiere amar y celebrar su pecado. Este punto de vista, por supuesto, se considera ahora un anatema en el espíritu ámame, ama mi pecado del occidente postcristiano. Amor ya no significa querer el bien del otro, sino apoyar su autodestrucción. La negativa de Räsänen a respaldar esta mentira es lo que la metió en problemas. Dice mucho del estado de la Europa moderna que un cristianismo tan irreprochable y básico pueda llevar a alguien al banquillo de los acusados. Bueno, hay alguna cosa más en este artículo que es de verdad interesantísima, pero bueno, a lo mejor aún tenemos tiempo de entrar en ella. Pedro, ¿tú cómo ves ese tema, esa enorme división en el seno de la propia Iglesia luterana y como incluso líderes de la Iglesia luterana de Finlandia no solo no dejaron de apoyar a Räsänen, sino que se posicionaron en contra? Que definitivamente cada uno aquí está defendiendo su posición de poder. Ese es todo el asunto. Para mí estos son bien pagados y estómagos alimentados, ¿no? Por el Estado. Es así. Y una vez más, lo que como se ha comentado varias veces de la valentía, la valentía aquí no es enfrentarse a nadie, sino mantenernos en la fe personal nosotros. Y esta es la verdadera valentía. Da igual, cuando vinieron los dos espías, ahí tenemos la historia en la Biblia, Josué y Caleb se mantuvieron en su posición contra la mayoría. Entonces no se trata ni siquiera del Estado o que tu iglesia o la iglesia estatal. Se trata de mi fe personal delante de Dios cada día, creyendo lo que la palabra de Dios enseña, es lo que nos va a llevar adelante. Y evidentemente yo creo que la exministra tampoco esperaba un gran apoyo. Yo creo que esta mujer, por lo que he leído, es mucho más inteligente que todo eso, ¿no? Entonces, como decíamos, viendo lo que pasa allí, cada uno de nosotros hará muy bien en aferrarse a su fe, a su relación con la palabra de Dios, y si tiene que ser responsable de sus palabras o de su fe, adelante, sin esperar que nadie venga a rescatarle, ni que nadie venga a apoyarle, ni muchísimo menos. Entonces, creo que por ahí van a ir los tiros también en el futuro, ¿no? Que muchos se apartarán, muchos irán para atrás y dirán, bueno, esto es una cosa personal de cada uno. Bueno,
él lo ha dicho de una manera que nosotros exactamente así no lo queremos, así que no te apoyamos. Eso va a ir pasando, porque de verdad que asusta mucho que te cancelen. Esa es la gran palabra hoy día, ¿no? Te cancelan y punto. Entonces, bueno, si te van a cancelar y tu compañía es la compañía del Dios en el que crees, en el que tienes fe, pues adelante, que te cancelen, ¿no? Hay que tener, dice en este artículo que yo mencionaba, yo creo que es un blog de Rebelión en la Granja, hay que tener muchas agallas para que un político cristiano se oponga a esta cancerosa corrección política de lo que estábamos hablando. Es una pena que los obispos católicos europeos no puedan mostrar la determinación y principios de Rasanen. En su lugar, escuchamos a muchos de ellos socavar la enseñanza de la Iglesia. A la pregunta de un miembro de la prensa sobre si los actos homosexuales son pecaminosos, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, respondió recientemente: creo que el fundamento sociológico científico de esta enseñanza ya no es correcto. Muchos de los obispos alemanes están de acuerdo con él. Monseñor Georg Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dice que hay que cambiar un poco el catecismo en este asunto. La sexualidad es un don de Dios y no un pecado. El cardenal alemán Reinhard Marx dice que el catecismo no está grabado en piedra. También se puede dudar de lo que dice. Tales declaraciones habrían sido consideradas en otro tiempo como chocantes y revolucionarias. Ahora apenas provocan un encogimiento de hombros. Y yo me pregunto, y te pregunto, Carlos, a que, aunque es algo, digamos que refiriéndose al entorno católico principalmente, ¿a qué se debe este cambio? Bueno, estamos viendo cómo se manipula realmente la Biblia, la exégesis, por ejemplo, ¿no? que te presentan actualmente algunos llamados, pues bueno, teólogos cristianos que llegan a mi modo de ver, ¿verdad?, a tergiversar lo que está muy claro en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en lo referente a la declaración que hace la Biblia sobre la conducta homosexual, ¿no? y la práctica homosexual, que dicho sea de paso, como también se ha mencionado hace poco, o has mencionado tú, ¿no? Y el fiscal que acusa a Rasanen, ¿no?, incide en ello, en decir que cuando se juzgan los hechos, persona, decía ella, ¿no? Y entonces, claro, si tú estás declarando que es un pecado, la homosexualidad, estás diciendo que aquella persona, bueno, pues te estás metiendo con ella, ¿no? Como si hubiera una aversión hacia esa persona o cierto odio, que de hecho ha sido también de lo que la acusaban. Todo eso son falacias, son mentiras. Vamos a ver, tú puedes señalar el pecado y amar a esa persona, y eso todos los que somos padres lo hacemos cada día. Señalamos el pecado de nuestros hijos, las malas conductas, y amamos a nuestros hijos. Entonces, que no venga ni la fiscal, ni que vengan estos teólogos, ni gente a decirnos que por el hecho de señalar el pecado estamos, pues, no sé, manifestando una aversión o un odio, ¿no?, hacia esa persona. Estos son falsedades, ¿no? Pero que a fuerza de repetirlas y a fuerza de escribirlas y de ponerlas, pues, en los blogs y salir por televisión, pues querrán que finalmente haga mella en la conciencia de la gente. Pero todo esto es. Dice el artículo que estamos viendo, con el que vamos a ir terminando con él, en un clima eclesiástico europeo despierto como el actual, el testimonio de Rasanen es aún más importante. Ella está dando un golpe no solo por la libertad de expresión y la libertad religiosa, sino también por la preservación de la integridad del cristianismo. Lo que una Europa en declive necesita más que nada es un cristianismo revivido y fiel a sus principios perennes. La crisis de identidad de Europa se debe en gran medida
al repudio de sus raíces cristianas. Esto ha expuesto a Europa a un ateísmo que hunde la moral y a un islamismo creciente, una combinación mortal. La supervivencia de Europa a lo largo de muchos siglos turbulentos provino del mismo cristianismo desafiante que representa Rasanen. Esa herencia cristiana también dio origen a una tradición de derechos humanos que el liberalismo secularizado ha demostrado ser incapaz de mantener. Camilo, 3 minutos para comentar esto, si no... Bueno, el señor de ese blog me chapó por él. Suscribo cada una de sus palabras y las subrayo, ¿no? Y es verdad, ¿qué nos queda del cristianismo? En la Iglesia Católica, el colegio cardenalicio, el único cardenal que, digamos, que se mantiene firme en una doctrina ortodoxa dentro del catolicismo es Monseñor Viganó, y esto no es cuento, es así, está escondido por temor a su vida. Y evidentemente dentro del Vaticano no cuenta para nada, aunque es todo un cardenal de la Iglesia, ¿no? En el campo protestante, pues tristemente está pasando lo que pasa también, etcétera, ¿no? ¿Cuál es mi dictamen? Pues lo que sé, es bíblico. Esa apostasía que viene ahí en el final de los tiempos y la vemos y está patente ahí. ¿Y qué le queda al cristianismo bíblico, al cristianismo de gente renacida, al cristianismo auténtico? Pues ser valiente y pelear con dientes y uñas para adelante, ¿no? Cuando el Señor condena, digamos, en el Apocalipsis al final a todos aquellos que se van a un lago de fuego, empieza por los cobardes. No empieza por los adúlteros, ni por los fornicarios, ni por otros. Empieza por los cobardes, ¿no? Y a la Iglesia lo que le queda, y a las iglesias cristianas en general lo que les queda, serán una manada pequeña, un grupo pequeño, pero tendrá que mantenerse fiel, cueste lo que cueste, que va a costar, evidentemente. A pesar, termino leyendo el final de ese artículo, que efectivamente es un artículo para examinarlo, sobre todo parte de él. A pesar de todas sus proclamas sobre la libertad de expresión, el liberalismo moderno es brutalmente intolerante con cualquiera que disienta de sus dogmas. Los liberales europeos han pasado de condenar la Inquisición a realizar la suya propia. El valor de Rasanen es un tónico para los cristianos de todo el mundo. Los cristianos estadounidenses, en particular, pueden sacar fuerzas de su edificante ejemplo. Ellos también se enfrentan a la persecución por adherirse a una ética sexual cristiana que no está de moda. Aunque no se les ha sometido a un juicio penal por estas opiniones, ese día se acerca. Los secularistas bombardean constantemente a los estadounidenses con propaganda en el sentido de que el cristianismo tradicional es una violación de los derechos civiles a la par que el fanatismo racial. A medida que esta propaganda moldea la cultura y determina la ley, los cristianos son tratados cada vez más como enemigos del Estado. Pero el cristianismo, como sugiere la victoria de Rasanen, todavía tiene algo de vida y lucha. Bueno, hasta aquí lo que es el tema en general. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo no sé si a lo mejor en medio minuto, Dani, ¿se te ocurre algo para ir finalizando la tertulia? Que nos quedan 2 minutos. Pues quizá decir que es un gran ejemplo a seguir el de Rasanen y es importante que los cristianos pues podamos estar contentos también de su respuesta en un caso así, porque podría haber claudicado y realmente, no sé, creo que nadie tendría por qué decirle nada, ¿no? Pero se ha mantenido firme y eso es algo que también nos es de ánimo. Y bueno, descansar en ese sentido también en que Dios es soberano sobre todas las cosas. Sabemos que pueden venir tiempos difíciles, pero que también el Señor es quien va adelante y bueno, podemos confiar en Él en este sentido. Incluso cuando tengamos que enfrentar tribunales, Él dejó unas palabras muy específicas para quienes tengan que hacerlo. Así que en esa fe y en esa tranquilidad podemos también descansar a pesar de los tiempos un poco oscuros que pueden tocarnos vivir. Oramos por Protestante Digital y oramos por el cuarto de atrás. Pedro,
Medio minuto. Pues sí, yo creo que nos toca definitivamente perseverar en la palabra, perseverar en la fe y caminar con amor y con misericordia hacia los demás. Y no hay detrás de lo que uno quiera decir o que lo que uno cree que no sea el amor por los demás y querer que todos conozcan al Señor Jesucristo, nada más. No se trata de otra cosa, ni de persecución, ni de cosas extrañas. Simplemente el amor, y el amor también tiene que ser firme. Entonces va todo en un solo paquete. Carlos, igual, poquito. Tengo un texto de la Biblia, Primera de Pedro 3:14. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Palabras del apóstol Pedro. Camilo, tú medio minuto, simplemente decirle a la audiencia y decirme a mí mismo también, ánimo y adelante, porque esta iglesia es del Señor. Y el Señor es el capitán y va adelante y, por tanto, la victoria está asegurada. Pues nuestro tiempo ha terminado. Es que sucede así siempre. Las horas solo tienen 60 minutos. Lo decimos después en la despedida. Y despedimos a nuestros tertulianos. Bueno, esto de despedir suena mal. Les decimos hasta el próximo día. Aunque antes de que se cierre la puerta del cuarto de atrás, ofreceremos una tercera pizca de adobo musical. Damos las gracias a Camilo, a Pedro, a Carlos, a Dani por su excelente compañía y sus aportaciones, que hoy han ido más serias que de costumbre porque el tema es serio. Pero han acercado el tema de la libertad religiosa a nuestros seguidores y esto es muy importante. Muchas gracias a los cuatro y seguramente volveremos sobre el tema en facetas. Seguidamente escucharemos a Gustav Leonhardt interpretando al clavecín la tercera pizca de adobo musical, que será la sinfonía número 15 en si menor de Johann Sebastian Bach, BWV 801. Escuchemos pues a este maestro del clavecín, Gustav Leonhardt. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.